La descripción más común del chupacabras es la de una criatura parecida a un reptil de piel coriácea o escamosa, de color gris verdoso y de espinas afiladas o plumas a lo largo de la espalda. Se describe como un animal de poco más de 1 metro de altura al que, al estar de pie o saltar, guardaba cierta similitud con un canguro. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar del chupacabras, un terrible animal que se supone que chupa la sangre del ganado. Es una terrorífica leyenda popular que apareció y se extendió tanto en México como en Estados Unidos, entre otros países. Espero que este vídeo os guste mucho. Si es así, dad un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Entre los monstruos más temidos de Estados Unidos destaca la bestia legendaria conocida como el chupacabras, pero se dice que el monstruo real no es más que un coyote con sarna. El término de chupacabras hace referencia a un críptico legendario que se describe como un ser que ataca a los animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. Dicho mito tuvo su origen en Puerto Rico en el año de 1995 y desde entonces se han estado reportando diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos. Dicho mito tuvo su origen en Puerto Rico en el año de 1995 y desde entonces se han estado reportando diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Maine y Chile, incluso provenientes de países fuera del continente americano como pudieran ser Rusia o Filipinas. La mayoría de los informes de avistamientos provienen de América del Norte como México y algunas zonas del sur de Estados Unidos, en América Central y América del Sur, especialmente en países como Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela y Paraguay. El nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos de la criatura, del que se cree que ataca animales domésticos, especialmente a cabras, de ahí su nombre, succionando toda la sangre del cuerpo del animal, como si fuera un vampiro. Las descripciones físicas de la criatura varían dependiendo de la zona y del momento en el que se haya descrito, pero comúnmente se describe como una criatura muy pesada del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. La gran mayoría de los supuestos avistamientos han sido descartados o nunca han podido ser confirmados debido a la falta de pruebas de estos. En el caso de los avistamientos ocurridos en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, se han llegado a verificar repetidamente que las criaturas identificadas como supuestos chupacabras son en realidad perros u otros animales enfermos de sarna. Biólogos y oficiales de manejo de vida silvestre describen al chupacabras como una leyenda urbana contemporánea. La descripción más común del chupacabras es la de una criatura parecida a un reptil de piel coriácea o escamosa, de color gris verdoso y de espinas afiladas o plumas a lo largo de la espalda. Se describe como un animal de poco más de 1 metro de altura y que al estar de pie o saltar guarda cierta similitud con un canguro, aunque en ciertos momentos se ha dicho que su altura pudiera ser algo mayor. Una descripción menos común del chupacabras es la de la raza extraña de perro salvaje. Esta variante es descrita comúnmente como carente de pelo y con una columna vertebral muy pronunciada, de cuencas oculares inusualmente profundas, colmillos y garras. Se dice que el chupacabras vacía completamente de sangre y en algunas ocasiones de órganos a sus víctimas, normalmente a través de 3 agujeros en forma de un triángulo invertido, aunque hay relatos que citan 1 o 2 agujeros en vez de 3. Durante todo este tiempo, a este ser se le asignaron en los medios de comunicación diferentes características físicas y de comportamiento. De acuerdo con algunas noticias, el chupacabras era un extraterrestre o un murciélago
murciélago gigante, producto de una extraña mutación genética o un experimento fallido de laboratorio. La caracterización más recurrente que presentaban los medios de comunicación era la de un ser aproximadamente de 1,30 m de estatura, con cara muy alargada, ojos y colmillos muy grandes, lengua extremadamente larga y un color muy oscuro. Además, poseía alas y aletas en la espalda. La parte inferior de su cuerpo era muy peluda y la superior se parecía más bien a la piel de un reptil. Caminaba encorvado y sus miembros estaban provistos de enormes garras. Los primeros reportes de ataques ocurrieron en marzo de 1995 en Puerto Rico, cuando 8 ovejas domésticas fueron encontradas muertas, cada una con 3 heridas punzantes en el área del pezón, por las que aparentemente había sido succionada toda la sangre del cuerpo. Algunos meses después, una testigo presencial llamada Madeleine Tolentino declaró haber visto a la criatura en el pueblo puertorriqueño de Canovanas, afirmando también que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos. Tolentino describió al chupacabras como un ser terrorífico parecido a un extraterrestre que pasó frente a la ventana de su casa. Poco después de los reportes de Puerto Rico empezaron a surgir informes de muertes de animales en circunstancias supuestamente similares provenientes de otros países, como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Brasil, Estados Unidos, Ecuador y México, donde varias personas que decían haber visto animales de aspecto tremendamente maligno, parecidos a perros o a roedores o a reptiles con largos hocicos, enormes colmillos, una piel correosa o con escamas verdosas y un olor tremendamente desagradable. A principios de la década del 2000 hizo su aparición un chupacabras algo diferente. Esta versión guardaba rasgos de una criatura que había sido avistada en los primeros reportes, pero ahora se parecía menos a un extraterrestre. De hecho, ahora lo describían como un animal sin pelos en la piel que se desplazaba a 4 patas como los perros. El cambio de apariencia no le hizo perder credibilidad en absoluto, por cuanto habían testigos que reportaron haberlo visto y por supuesto estaban todos los cuerpos de las criaturas que habían sido encontradas o cazadas. La creación del término chupacabras fue atribuida al comediante y empresario puertorriqueño Silverio Pérez, quien lo acuñó al poco de haberse publicado los primeros incidentes. En el libro Journey to the Polar Sea, escrito por Sir John Franklin en 1823, dice: «Los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches de verano y que la ignorancia de los hombres blancos considera como los gritos del chupacabras, goat sugar en inglés, son realmente, según mi informante, los lamentos de los infelices seres», refiriéndose a los espíritus de determinados muertos. Según esto, el mito del chupacabras tiene al menos unos 200 años de antigüedad y fue llevado a América por los europeos. Como los chupacabras han sido vistos recientemente, les convierte en monstruos mucho más accesibles para el estudio que, por ejemplo, el monstruo del lago Ness o Bigfoot. Una investigación realizada por el autor Benjamin Radford llegó a la conclusión de que la descripción dada por el testigo original en Puerto Rico, Madeleine Tolentino, se basó en la criatura Seal de la película de ciencia ficción Especies. De acuerdo con el autor Scott Corrales, la criatura Seal es casi idéntica a la descripción del chupacabras que habría hecho Tolentino en su momento, y supuestamente la testigo habría visto la película antes de reportar el avistamiento. Corrales explica también que Seal y el chupacabras comparten varias características físicas, incluyendo las espinas de la espalda. Radford concluyó que la descripción más importante del chupacabras no es fiable. Este problema afecta seriamente a la credibilidad del chupacabras como criatura real y hace que no se lo pueda tomar demasiado en serio. Adicionalmente, los reportes de que a las víctimas se le había succionado la sangre nunca fueron confirmadas por una necropsia. La única manera de confirmar
confirmar esta conclusión. Un análisis realizado por un veterinario a 300 supuestas víctimas del chupacabras encontró que no habían sido desangradas realmente. Al parecer, los testigos interpretaron la falta de sangre en alguna área con la extracción de la misma, cuando otra explicación puede ser que el animal que atacó a la víctima no mordiera una arteria principal o que ésta se desangrara internamente. Radford llegó a dividir los reportes del chupacabras en dos categorías importantes. Por una parte estaban los informes de Puerto Rico y Latinoamérica, donde a los animales se les ataca y supuestamente la sangre se les extrae. Y por otra, los informes de Estados Unidos de mamíferos, la mayoría de perros y coyotes afectados por sarna, a los que la gente llama chupacabras por su aspecto extraño. A finales de octubre de 2010, el biólogo Barry O'Connor de la Universidad de Michigan llegó a la conclusión de que todos los informes de los chupacabras en los Estados Unidos eran coyotes infectados por el parásito Sarcoptes scabiei, el ácaro de la sarna, cuyos síntomas podrían explicar la mayoría de las características del chupacabras, como el poco pelaje, la piel gruesa y el olor muy intenso y desagradable, y hasta causar también escozor. Según comenta Radford, el motivo por los que estos animales fueron identificados como chupacabras fue porque perdieron el pelo. Tenían sarna sarcóptica causada por ácaros, lo cual es muy común, y por lo tanto es normal que las personas se confundieran y creyeran que era el chupacabra. La profesora Alison Diesel de la Universidad de Texas A&M y especialista en enfermedades inflamatorias de la piel confirmó esta versión y agregó que esta enfermedad puede ser lo suficientemente espantosa como para hacer lucir a cualquier animal como un verdadero monstruo. Los perros sarnosos son casi calvos, con partes de la piel roja, casi negra y muy gruesa, explica la profesora. Si eso le sumas heridas que el animal se realiza cuando se rasca, terminas con un buen prospecto de chupacabras. Los estudios de evolución realizados por O'Connor indican que los ácaros de la sarna han estado en los seres humanos a lo largo de toda la historia de la evolución, dándonos tiempo de sobra para desarrollar defensas y por lo tanto la reacción alérgica es menor. Los primates fueron los primeros huéspedes del ácaro. Afirma Connor. Nuestra evolución nos permite mantener controlada la sarna, a contrario de lo que ocurre con los otros animales. En otras palabras, la evolución de los humanos ha permitido que nuestro sistema inmunitario neutralice la infección antes de que ésta nos neutralice a nosotros. Cuando los humanos empezaron a domesticar animales, el Sarcoptes scabiei encontró todo un contingente nuevo de víctimas potenciales. Los perros domésticos han sido anfitriones de los ácaros el tiempo suficiente como para desarrollar la capacidad de combatir la sarna, pero cuando la condición se propaga a los miembros salvajes de la familia canina, como son los zorros, los lobos, los coyotes, la cosa se complica notablemente. En estos animales, el gran número de ácaros que se alojan bajo la piel causan inflamación y esto lleva a un engrosamiento de la piel. El suministro de sangre a los folículos del pelo se interrumpe y cae la pelambre. En estos casos especialmente graves, la condición debilitada del animal deja abierta la entrada a las bacterias que causan infecciones de piel secundarias, las cuales a veces producen muy mal olor y hasta puede llegar a ser mortal para el animal. Uniendo todo esto, ya tiene una monstruosidad fea, pelada, correosa y maloliente que se transforma en una leyenda, el chupacabra. Según Kiel, además, los ácaros también han evolucionado provocando daños en humanos, pero sin llegar a ser mortal, lo que podría convertirnos en seres no útiles para ellos. En animales, en cambio, no han alcanzado ese equilibrio. Por ejemplo, en los coyotes la reacción puede provocar la caída del pelo y la obstrucción de los vasos sanguíneos, además de fatiga general. Para algunos científicos, esta explicación sería suficiente. No creo que haya que buscar más teorías, afirma Barry O'Connor. La explicación de la muerte del ganado también llegó sin mucho misterio. Este tipo de animales, por lo general, son víctimas frecuentes de depredadores comunes en la zona, como puedan ser perros, lobos o coyotes. No es raro que estos animales muerdan el cuello cuando atacan y dejan los cuerpos en el sitio, por lo que la víctima muere de hemorragia interna sin que muestre otras heridas más allá de las perforaciones en el cuello. Connor comentó que los ataques se produjeron porque estos animales estarían tan debilitados que les resultaría difícil la caza.
caza. Por lo tanto, podrían verse obligados a atacar al ganado, más fácil que cazar un conejo o un ciervo. Aunque varios testigos llegaron a la conclusión de que los ataques no podrían ser obra de perros o coyotes porque la víctima no había sido devorada, dicha conclusión no es correcta del todo. De acuerdo con los expertos, tanto perros como coyotes pueden matar a una presa y no consumirla por varios motivos, ya sea por inexperiencia, lesiones o dificultad para matarla. La presa también puede sobrevivir al ataque directo pero morir luego de una hemorragia interna o un choque circulatorio. La presencia de 2 agujeros en la presa correspondiente a colmillos son de esperar, ya que esta es la única manera que la mayoría de los animales carnívoros terrestres tienen de atrapar a su presa. Sigue pareciendo un coyote, pero en una versión bastante distinta, comenta Kill, que forma parte del Southeastern Corporative Wildlife Disease Study de la Universidad de Georgia. Si lo viera en el bosque, no habría pensado que se trata de un chupacabras, pero yo he estudiado coyotes y zorros con sarna durante mucho tiempo. Una persona no profesional, en cambio, podría confundirlos, refiere O'Connor. La teoría de que los chupacabras son coyotes sarnosos explicaría por qué se les suele ver atacando el ganado. Los animales que sufren esta enfermedad suelen estar muy débiles, afirma Connor. Si no consiguen sus presas habituales, se acercan al ganado, que es más fácil de cazar. En cuanto a la idea de que chupan sangre como los vampiros, es posible que se trate de una exageración propia de la leyenda. Creo que es parte del mito, añade O'Connor. Loren Coleman, director del Museo Internacional de Criptozoología de Portland, Maine, Estados Unidos, también es de la opinión de que los avistamientos de chupacabras, sobre todo los más recientes, podrían explicarse por la presencia de coyotes o perros sarnosos, aunque no significa que explique todos los aspectos de la leyenda, puntualiza. Por ejemplo, los más de 200 avistamientos declarados en el año de 1995 en Puerto Rico describirían criaturas que no tenían características caninas. En 1995 se creía que los chupacabras eran criaturas bípedas que medían aproximadamente 1 metro de alto y tenían pelo gris, con pinchos en la espalda, afirma Coleman. Sin embargo, la descripción del monstruo comenzó a cambiar a finales de los 90 debido a los errores de traducción de los informes. Hacia el año 2000, el chupacabras original ya había sido sustituido por la figura canina. Las criaturas bípedas ahora atacaban al ganado sobre sus 4 patas. Fue un tremendo error, reconoce Coleman. Ahora, con los medios describiéndolos como perros o coyotes sarnosos, ya no se oyen historias como las del principio en Puerto Rico o Brasil. Este tipo de denuncias ha desaparecido y la versión canina se ha multiplicado. Una posibilidad, según Coleman, es que la gente imaginó cosas tras ver una película de terror alienígena que se estrenó en Puerto Rico en el verano de 1995. Otra teoría es que las criaturas de Puerto Rico eran en realidad monos rhesus que suelen incorporarse usando las patas traseras. Estos monos estaban siendo objeto de experimentos en Puerto Rico en ese momento, por lo que podría tratarse de un grupo que hubiera huido, añade Coleman. Podría tratarse de algo tan sencillo como eso, o también de algo mucho más interesante, pues en la actualidad se siguen descubriendo nuevas especies de animal. En palabras de Bill Schutt del Museo de Historia Natural de Nueva York, gracias a la bien conocida leyenda de Drácula, las marcas en el cuello suelen ser asociadas a vampiros. Schutt aclara que los animales que de verdad se alimentan de sangre de otros no actúan de esa manera. Las especies que succionan sangre la obtienen de la superficie de la piel de sus víctimas, no la buscan en la vena yugular. Una popular leyenda de Nueva Orleans hace referencia a un callejón popular entre las parejas de enamorados llamado Grunge Road, del que se dice está habitado por grunches, criaturas de apariencia parecida a la del chupacabras. En Filipinas, otra criatura legendaria llamada Sigby comparte muchas de las descripciones del chupacabras. El reciente descubrimiento de un gato zorro en el sudoeste de África sugiere que los avistamientos de esta criatura podrían ser atribuidos a este animal que permaneció sin descubrir por mucho tiempo. ¿Qué os ha parecido los acontecimientos que hicieron surgir al chupacabras? ¿Qué os ha parecido toda esta leyenda e historia? ¿Creéis que realmente el chupacabras existe o son animales enfermos o tal vez un extraterrestre? Por favor, dejad lo que pensáis en vuestra cajita de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.